2 años para elegir a magistrados de salas y corte. Dios mío, ya llevamos más de 1 año de atraso, Julio, imagínate. ¿Eso representaría entonces qué, 3 años? Sí, llevamos más de 1 año de ilegalidad. Aquí hay que hablar como es, ¿verdad? Tú lo pusiste muy bien en contexto, porque los periodos o plazos constitucionales son perentorios. En derecho eso significa que son plazos máximos, no prorrogables y no posibles de ampliar. Si a esto le sumamos lo que hoy los jefes de bloque del Congreso dijeron, que por la resolución emitida por Corte de Constitucionalidad, cambiando el procedimiento establecido para la elección de magistrados de Sala de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia, hay que discutir sobre cada uno de ellos y votar a viva voz, levantando la mano en un procedimiento arcaico, cuando ya en el Congreso de la República de Guatemala, como en casi todos los países, esto se hace de manera electrónica. Es allí donde tú dijiste, y voy a recalcar tus palabras, en el mejor de los casos, en la parte optimista, tardaría todavía un par de años más, porque recuerden ustedes algo, el Congreso de la República sesiona martes y jueves, el resto de días los diputados pues atienden a las personas que los eligieron por sus distritos o por el listado nacional. Es decir, casi terminamos el periodo completo de esta magistratura, que es ilegal porque es la continuidad de la anterior. Qué terrible. Terrible, Julio. Y eso también siendo optimistas en el sentido que el Congreso priorice la elección de corte. Porque también sabemos que se ha estado agendando, pero 1, se rompe el quórum, 2, al final entonces no avanza también en las sesiones. Entonces, si sigue esta situación donde se den otras sesiones, donde se rompa quórum, sabemos entonces que no se va a ir avanzando. Estos 2 años y medio que se está diciendo que podría durar, podría ser muchísimo tiempo más, Julio. Y sumado a los 15 meses, terminamos el periodo. Imagínate, son 5 años, ¿no? Sí. Los que deben estar. Imagínate, qué difícil también y qué inseguridad la que se maneja también, Julio, porque ni siquiera nos garantizas que sí, en 2 años y medio se dé una elección y se tengan ya a los magistrados de las diferentes cortes. Eso es correcto, Sandy. Una decisión o una situación que complica también el trabajo en el Congreso y que pone en apuros a los diputados. Y todo esto, ¿por qué? Porque la Corte de Constitucionalidad lo decidió así. Yo pregunto, Julio, ¿será acaso que los magistrados de la Corte estarían conscientes o conocerían entonces lo que implicaba que se hiciera la elección de esta forma? Porque, Dios mío. Sí, y completamente sí, porque aquí ya no se trata de cuestiones de derecho. Ellos rompieron la propia Constitución, rompiendo el procedimiento establecido, lo cual ya per se debería ser una resolución nula ipso iure de conformidad a la misma Constitución. Yo no sé qué pasa en el Congreso que no hacen valer esto, ¿no? Ahora, lo dramático de este tema, Sandy, es que hay personas muy idóneas que presentaron tal vez con la seriedad del caso su currículum, su hoja de vida, y a este punto pues ya estarán ya pensando en que esto nunca se va a resolver. Pero fuera de eso, nosotros los guatemaltecos y en el mundo nos ven como un país sin certeza jurídica y con un sistema de justicia destruido, con una constitución que, si bien es cierto requiere cambios, es muy buena, pero no se cumple ni se respeta, particularmente por las mismas autoridades. Exactamente. Sin duda alguna es un tema que ya nos ha hecho hablar muchísimo y cada vez salen más cosas, Julio, como el tema de la tardanza que se va a tener en esta elección. Y es que recordemos entonces también, para ponerle a usted en contexto de por qué se llevaría tanto tiempo para poder elegir entonces a los magistrados de salas y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque tiene que ser de viva voz, es decir, vamos a retroceder varios años a la década de los 80, 70. En las elecciones que se realizaban en el Congreso, que así al final se llevaban a cabo. Ahora existe la facilidad, la tecnología de tablero electrónico donde queda guardado el registro de quienes votaron a favor o en contra, y de esta forma también tener algún tipo de amparo, ¿no?, al momento de las elecciones finales, pero no se quiere hacer así. Es decir, cada diputado tiene que razonar su voto y esto entonces es lo que va a quitar tanto tiempo. Lamentablemente así es, Sandy. Vamos a mostrar unos datos de contexto para que usted pueda acompañarnos en esto que estamos analizando con Sandy Monroy. Fíjate, Sandy, televidentes, 270 candidatos en esa depuración a Corte de Apelaciones. Los diputados deben elegir de esos 270 a 135, pero hay que votar por los 270. Exacto. En verdad, 135 magistrados titulares y 90 magistrados suplentes.
Mientras que de 26 candidatos a Corte Suprema de Justicia se debe hacer el mismo tema de discusión para elegir 13 titulares y 13 suplentes. Dentro de los profesionales que en su momento se postularon para estos altos cargos, estoy seguro, Sandy, que se encuentran personas honorables, personas idóneas, pero está lejos el que puedan ser electas. No solo nos referimos al tiempo, que a través de este procedimiento se estima en al menos un par de años, sino que también a los intereses que predominan en esta elección, porque aquí hay que hablar siempre con la claridad del caso. Sandy, esto ya no es jurídico, esto ya no es legal, esto ya no es cuestión de idóneo o no idóneo, de honorabilidad o no honorabilidad. Este precedente que da miedo en el sistema de justicia porque nunca había pasado, es parte realmente de agendas, de intereses, de grupos o sectores de poder y de presión que al final de cuentas tienen un interés solo, controlar y dominar las cortes, porque recordemos lo que sabiamente Napoleón Bonaparte dijo en su momento. Napoleón dijo: empecé a gobernar cuando controlé los jueces, y este principio es totalmente válido, y ahora estos grupos realmente que están polarizando a la sociedad guatemalteca lo están haciendo, politizando completamente la justicia en Guatemala. Totalmente, Julio. La pregunta aquí es, 2 años y medio aproximadamente, si tiene un buen ritmo de trabajo también en el Congreso, donde se vaya a priorizar el tema de la elección, porque sabemos que si hablamos de prioridades hay muchos temas pendientes. ¿Correcto? Tratar la situación de la pena de muerte, tratar la situación de endurecer penas también por ciertos delitos que se han ido disparando también. De acoso sexual. Hay tantas prioridades que no sabemos entonces si el Congreso va a pasar 2 años y medio únicamente conociendo esta elección. Entonces, ¿pasarán estos 2 años y medio o renovar la Corte de Constitucionalidad? Al Congreso, a la 9ª legislatura le quedan 3 años todavía, pero primero se va el Congreso y no cambia la Corte. Terrible, pareciera ser. Vamos con más datos de contexto para que usted nos ayude en casa con sus opiniones. Sandy, es necesario tomar en cuenta que en el centro del problema se encuentra una cuestionada resolución de la Corte de Constitucionalidad. La resolución ordena un procedimiento, primero, que no es el establecido por la Ley de Comisiones de Postulación. Segundo, que no es el establecido obviamente por la propia Constitución, lo que ha trazado la elección de cortes. Y aquí entre nos, eso lo hace un procedimiento ilegal. Debería ser nulo, no debería de obedecerse una resolución que es abiertamente contraria a la Constitución. Es la primera vez que una designación de tan altas cortes se atrasa tanto tiempo, por lo cual el mal precedente creado tiene un impacto posible en cada una de las resoluciones emitidas por salas y por Corte Suprema de Justicia. Asimismo, Sandy, esta problemática nos deja ver la urgente necesidad de la reforma. En cuanto al proceso de nombramiento de magistrados, se debe privilegiar la experiencia a través de la carrera judicial y se debe privilegiar el conocimiento a través de carreras, por ejemplo, académicas dentro de las universidades del país. Lo que a mí de verdad me da miedo en este tema, porque nadie parece decir nada, todos parecen que esto estuviera normal. El precedente que se ha sentado es tan terrible, es tan nefasto, que no hay ninguna garantía que esto no vuelva a pasar para las elecciones de otro tipo de magistraturas. Y esto de verdad, señoras y señores, da miedo, porque ya está quebrantado el Estado de Derecho, porque ya está roto el sistema de justicia y porque esto, por mucho que sea una resolución de la CC, es ilegal. Y totalmente, Julio, en este punto que habla sobre el precedente que se marca, veamos, estamos próximos a que se realice la elección de la Corte, de los magistrados a Corte de Constitucionalidad. Este podría ser el precedente. Vamos a ver, nada nos garantiza que al final sí se dé esa renovación, esa elección. Quizás. Porque puede extenderse también. Quizás sea uno de los objetivos, y se lo estamos diciendo desde ahora en la medida, señoras y señores, ciudadanos guatemaltecos, para que tomemos conciencia de esto. Quizás sea uno de los objetivos dentro de esta politización de la justicia, el permanecer en el cargo, porque estoy seguro que cuando se hagan las elecciones y la selección de los candidatos que van a quedar electos para la Corte de Constitucionalidad, como ya pasó con quienes fueron electos, por ejemplo, por el canje en su oportunidad, que no se les dejó tomar posesión, entonces seguramente lo mismo va a pasar aquí en estas cortes. Y ahí, señoras, estamos constituyendo una verdadera dictadura. Nosotros no queremos dictaduras, decimos, pero pensemos esto, esta es una dictadura constitucional, un fraude de ley, una situación que de alguna manera parece legal y no lo es, y que ha roto todo lo que es nuestro sistema de justicia.
Buscar viabilidad, buscar solución a este tema es algo que desde hace más de un año se ha venido solicitando y se ha venido esperando también que se haga. ¿Tendrá un final que sea favorable para el país? Este tema de las elecciones de corte, Dios mío, cada vez parece con menos esperanza, Julio, que se pueda aclarar esta situación y que se tenga esa certeza jurídica que tanto se necesita para los temas, diversos temas, pero especialmente las inversiones, que es algo que necesitamos para recuperar nuestra economía. Ojalá que se tome con madurez y con compromiso, pero por el país, este tema de las elecciones. Concluye de la siguiente manera: nuestra máxima ley, la Constitución Política de la República de Guatemala, al igual que nuestras mujeres y niñas, está siendo vulnerada, irrespetada y violentada con cada una de estas decisiones. Hoy no tenemos ninguna certeza en nuestro país, 3 poderes de Estado que ya no son los poderes establecidos dentro de la República de Guatemala, sino que ahora hay un suprapoder que gobierna por sobre ellos 3. No es lo que dice la Constitución, pero es lo que se ha permitido al pues respetar y acatar resoluciones que resultan ser inapelables con la Corte de Constitucionalidad. Vamos a la pausa. Nosotros somos A la Medida.